Yo no soy enemiga de la reelección. Ustedes saben que nosotros como uribistas la defendimos y creemos que es una figura que es interesante para las democracias. Eh, Tiene problemas cuando usted tiene tanta politiquería y podría ser un debate, pero lo que no puede pasar es que nos digan que van a imponer reelección por decreto, porque es que esa decisión le corresponde al Congreso de la República. Y no puede ser que ahora nos estén hablando de una constituyente donde el propio presidente ha dicho que no hay que pararle bolas a las formas de la constituyente, que solo importa el fondo, es decir, que esté el ciudadano, y que por lo tanto uno puede violentar la constitución política y que la constituyente no va a tener que pasar por el Congreso. Todo eso, Matri, como querido Manuel, decir que van a ser una constituyente que viola la constitución es un golpe de Estado. Llamémoslo claramente, es un golpe de Estado. Como sería un golpe pretender a través de una asamblea espúrea, como una constituyente que no pasó por el Congreso, alargarle el periodo al presidente. Es una usurpación del poder que haría incluso para cárcel. Entonces, yo quiero ser muy clara, ni constituyentes que no pasen por el Congreso, ni alargamientos de periodo que no tienen nada que ver, ni que son democráticos, no se pueden hacer, ni siquiera por el Congreso. Que algunos dicen, no, es que lo van a presentar por el Congreso y le van a decir al Congreso que ellos también se pueden quedar otros 2 años. No, no puede haber normas que cambien las fechas electorales, porque eso sería irrespetar y atropellar la democracia. Una cosa es el proceso administrativo que tiene el Consejo Nacional Electoral. Es el proceso más serio que hay hoy en día contra Gustavo Petro. Ese es el proceso que todos debiéramos respaldar, que ese es el proceso que tiene más posibilidades de ser serio porque no es un juicio político, precisamente. Es un juicio jurídico, es decir, aquí hay unas normas que usted tiene que cumplir y la pregunta es, ¿las cumplió o no? Y entonces la decisión es transparente, ¿cierto? Es transparente. ¿Por qué es transparente? Porque si la norma dice esto y usted la incumplió, pues la decisión del Consejo Nacional Electoral tiene que decir, sí señor, efectivamente usted incumplió las normas. ¿Y por qué sabemos que Gustavo Petro incumplió las normas? Porque las normas son muy claras. El artículo 109 de la Constitución es transparente. Dice, hay unos topes de campaña, el que no los respete termina con una pérdida de investidura. Entonces, lo primero es analizar los topes de campaña. Resulta que el presidente Petro no reportó todos los gastos del día electoral. Y ahora se han importado un argumento muy complicado que es decir, no, es que el día electoral es otro día. La campaña se acaba el día antes, porque esa es la época de campaña y el día electoral no hace parte del día de campaña. Lo primero es que eso no es cierto. Todos los políticos reportamos el día electoral dentro de las cuentas de campaña. Ha sido una tradición hacerlo y de hecho se sabe que ese es el día más costoso de todas las elecciones. Segundo, él recibió 2 donaciones al menos, la de FECODE y la USO, que no reportaron en las cuentas de campaña, pero que sí usaron para financiar asuntos de la campaña. Entonces ahí hay un tema que no es menor. Pero además está toda la evidencia que mostró la silla vacía de que Gustavo Petro pagó los más de 20,000 testigos electorales que tuvo con una empresa de giro. Dinero que salió en efectivo, que metieron por la empresa de giro y que le llegó a los testigos electorales. ¿De dónde sale esa plata? ¿Quién donó la plata? ¿Por qué no está reportada en las cuentas de campaña? Pregunta que uno empieza a sonarle los audios de Benedetti diciendo que si alguien se entera de quién financió la campaña, se van todos a la cárcel. Tercero, el gerente de campaña, que es el señor Roa, hoy presidente de Ecopetrol Matri, recibió plata en sus cuentas personales que se usó para la campaña. ¿Cuánta plata recibió Roa? ¿De quién venía esa plata? Y queda evidenciado de manera transparente que no lo reportaron en las cuentas de campaña y que por lo tanto los topes de campaña están rotos. Ese es el proceso del Consejo Nacional Electoral, que tiene que terminar en que el Consejo Nacional Electoral diga que Gustavo Petro violó los topes de campaña. Y eso entonces, en mi opinión, debía quedarse ahí. Y la decisión tendría que ser apelada ante el Consejo de Estado, por una razón, Matri. Y es que usted no está juzgando al presidente, usted está juzgando al candidato. Y así como el presidente Uribe, cuando deja de ser presidente, pasa a la justicia ordinaria, el presidente Petro, antes de ser presidente, tiene que mantenerse en la justicia ordinaria. Es decir, de este tema debiera conocer el Consejo de Estado. El Consejo de Estado se lavó las manos y dijo, no, eso todo tiene que pasar al Congreso de la República. Yo difiero, y le voy a explicar por qué difiero. Porque el Congreso de la República puede hacer 2 tipos de juicio del presidente, 2 tipos. Uno, el que es penal. ¿Qué es penal? Cuando usted lo acusan de un delito. Que si pueden acusar al presidente Petro por un delito electoral, sí, lo pueden acusar por un delito electoral. Que si debiera conocer el Congreso de la República,
Yo diría que no, porque es que el fuero presidencial es para conductas que el presidente comete como presidente. Y entonces la siguiente pregunta es, el delito electoral que el presidente cometió en campaña, ¿sí? Presuntamente cometió en campaña, pero que cuando no era presidente porque no se había posesionado, lo puede conocer el Congreso de la República. Mi respuesta, querido Matriz, no. No puede el Congreso recibir conductas de un presidente cuando no era presidente, ¿cierto? Clarísimo. Entonces, pero bueno, como el Consejo de Estado dijo, pues que ahora hay como un fuero de atracción que entonces habría que invocar para el presidente Uribe, simplemente lo dejo ahí para que lo piensen. ¿Cómo funciona ese proceso? Ese proceso implicaría que la Comisión de Acusaciones investiga, que es en la Cámara de Representantes, posteriormente pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes, que tendría que votar y decidimos acusar al presidente. Eso pasa a la Comisión de Instrucción del Senado de la República. En esa comisión, Matri, quiero que sepa, el petrismo tiene una inmensa mayoría. Yo fui presidenta de esa comisión durante 8 años, 8, para que entienda lo que le estoy diciendo. O sea, yo conozco estos procesos bien. Entonces, de ahí, cuando se logre sacar de la comisión, tendría que pasar a la plenaria del Senado. Y si se hubiera los votos, pasa a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el proceso cuando hay una causa penal contra el presidente. El otro es el llamado juicio político. ¿Qué es el juicio político? Es el juicio por indignidad de un presidente. ¿Cuál es la esencia del juicio político? Pues que es político, Mati. Usted no está comparando una conducta con una norma, ¿entiende? Sí, usted está comparando si a usted le parece que el presidente es indigno. ¿Usted cómo cree que van a votar los partidos de gobierno? A mí me llamaron, me visitaron a decirme, mire, hay un testigo que habló del presidente Uribe que quiere contar cómo Iván Cepeda le había prometido de todo para que él hablara en contra del presidente Uribe y él ahora quiere contar la verdad. Y me mandaron razones desde las cárceles, me llamaron, me mandaron cartas. ¿Y sabe qué dije yo siempre? Que vayan a la fiscalía, yo no me reúno con delincuentes. Y como yo no me reúno con delincuentes, yo nunca hablé con ellos. Pero, por ejemplo, Álvaro Hernán Prada sí fue y habló, y resulta que le dijeron, sí, vea, así es, yo soy muy amigo de este testigo que está en la cárcel, y él quiere contar cómo Iván Cepeda le ofreció de todo, y entonces hay que ver, a ver, él quiere que diga la verdad, llame al presidente Uribe para que él sepa, y entonces Álvaro Hernán llama al presidente Uribe, el presidente Uribe dice, hombre, nadie está pidiendo nada distinto a que digan la verdad, y entonces eso quedó de ese tamaño. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, ya estaba el abogado de Iván Cepeda diciendo que Álvaro Hernán Prada y Álvaro Uribe querían torcer el testigo. Y ya el teléfono de Álvaro Hernán Prada estaba interceptado. Si eso no es trampa, ¿qué es trampa? Digamos. Entonces eso es una trampa que tejieron para tratar de meter al presidente Uribe en la cárcel. ¿Por qué quieren meter al presidente Uribe en la cárcel? Creo que son muchas las razones. Primero, porque ha sido el presidente que le devolvió al Estado colombiano la certeza de que nosotros somos capaces de derrotar a los grupos ilegales, que los grupos ilegales no nos ganaron. Porque es que ahora pareciera que es que como que los grupos ilegales nos ganaron y entonces hay que darles todo lo que ellos digan porque como que nos derrotaron. No, no, es que a nosotros no nos derrotaron. El Estado colombiano probó que era capaz de derrotar la ilegalidad. Segundo, porque ellos vienen con una promesa que le hicieron a toda la criminalidad. Acuérdese que ellos estuvieron en las cárceles ofreciendo impunidad a cambio de apoyo político. Acuérdese que se habla del famoso pacto de la picota. Acuérdese de la colaboración que le dieron los grupos ilegales en todo el territorio con fusiles obligando a votar a la gente. Entonces eso todo pasó. ¿Y cuál es la promesa que pareciera que hay? Una promesa de impunidad. Por eso este gobierno ha querido presentar proyectos para liberarlos, sacar a la primera línea, que acaba de ser recondenada por el Tribunal Superior de Bogotá. 19 años por terrorismo, ¿no? 19 años. Imagínense. Entonces, que no vengan a decirnos que eran unos angelitos y unos estudiantes jovencitos que estaban protestando. No, había unos poquitos estudiantes protestando y había también terroristas protestando. ¿Sí? Seamos claros. Pero yo quiero, Matri, que ustedes piensen en lo siguiente. Cuando ellos hablan de la ley de punto final. La ley de punto final es, todo el mundo va a quedar 0 kilómetros. Si usted es delincuente, lo vamos a liberar. Y quieren meter al presidente Uribe para obligarlo a él a aceptar la ley de punto final, para obligarme a mí y al Partido Centro Democrático a que votemos la ley de punto final. Y desde aquí se los decimos claramente, el presidente Uribe ha sido absolutamente claro. Él no quiere, ni va a tener, ni va a aspirar, ni va a aceptar beneficios de la ley de punto final, así lo metan preso. Y este partido no va a aceptar nunca impunidad para los criminales en este país. Entonces, seamos claros, están metiendo al presidente Uribe para obligarnos a aceptar la criminalidad. Y lo dijo el presidente Uribe muy bien dicho.
Si me quieren meter a la cárcel siendo inocente, métanme, pero tengan claro que mi libertad, con mi libertad, no van a liberar a la criminalidad de este país, porque yo no acepto ese tipo de transacciones. Entonces, aquí estamos en ese terreno. La pregunta es, ¿va a dejar Colombia que metan preso al presidente Uribe con una justicia totalmente torcida, donde una fiscal, que es la segunda del ministro de Defensa y de Iván Cepeda, que hoy posa de víctima, han ido judicializando a todo el mundo para construir una mentira, que es que el presidente Uribe trató de torcer testigos? Yo creo que eso es un tema que debiera tenernos a todos alerta. Yo soy una senadora que todos los días trabajo hasta el cansancio para que las cosas que son buenas para Colombia avancen, pero que las cosas que son malas para Colombia no logren avanzar. Y me empeño en eso de una manera muy sustantiva. Yo sí creo que no hay nadie en el Congreso que sobe más con todas las normas, pequeñas, grandes, medianas, del gobierno, de un congresista, porque a mí me gusta que al país lo cuidemos. Y cuando uno le dan la posibilidad de representar a los colombianos, uno no puede simplemente decir yo voy y miro lo grande y lo chiquito no lo miro. Yo estoy, por eso dicen, Paloma está metida en todas las peleas, hasta las más chiquitas. Sí, porque es que yo tengo que defender todas las cosas en las que creo que no nos podemos equivocar. Ahora, de los proyectos del gobierno, la pensional era la menos mala de todas, que tiene algunas cosas buenas, ¿no? Quitarle los subsidios a las altas pensiones, eso es importante, y había que hacerlo. ¿Qué es lo malo que tiene la pensional? Hombre, primero, que acaba con los fondos de pensiones, porque 2.3 les va a dar muy poquitos recursos, entonces lo que vamos a terminar teniendo es tal vez un fondo privado de pensiones. Y esa plata que hoy está, digamos, invertida en la economía colombiana, que es lo que se llaman los mercados de capitales, se va a acabar. Y si usted no tiene mercados de capitales, las pequeñas empresas, las empresas medianas, que están buscando recursos para crecer, no los van a encontrar. Los proyectos de infraestructura, que va a ser una carretera, que tiene que ir a buscar plata, que las encuentran hoy en esos mercados de capitales, no lo van a encontrar, porque toda la plata va a terminar en manos del gobierno. Y eso, pues es lo que a mí no me gusta. Primero, porque a mí sí me parece que Colombia necesita todo lo contrario, desarrollar un gran mercado de capitales. Segundo, porque la plata en las manos del gobierno nunca funciona bien, porque el gobierno la vuelve burocracia, es ineficiente, la plata se pierde, se la roban, y a mí por eso no me gusta. Pero lo más grave para mí de la reforma pensional es que le tira el balón a la generación de adelante. Imagínense los niños que hoy están chiquiticos como Amapola, o que están naciendo, o los que van a nacer en estos años, Matri, que les va a quedar una deuda de ese tamaño, porque les va a tocar pasar a pensar lo siguiente: en el 2045 ya vamos a tener que pagar 30% más de lo que estamos pagando, que se puede pagar vía impuestos o vía contribución al sistema pensional, para poder sostener el sistema como está. Y en el 2070 las arcas pensionales quedan en cero, 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 así, redondo. Es decir, el que se vaya a pensionar en el 2070 no hay plata guardada. Entonces, esta es una reforma que en 5, 6, 7, máximo 10 años vamos a tener que volver a hacer. Yo preferiría que tomáramos decisiones más de fondo que nos permitieran avanzar en lo que necesita Colombia. Pero bueno, esa va a terminar pasando. La reforma de la salud, pues yo para qué les cuento que es mala si es que ya lo están viendo con lo de los maestros. Ellos se inventaron un pseudo, porque eso no es un sistema de salud. Ellos dicen, no, es que nuestro modelo es la salud preventiva. Eso no es un modelo. La salud preventiva será una característica de algún modelo, pero eso no es un modelo de salud. Ahí ellos no tienen un modelo de aseguramiento, ni de salud, ni de nada. Un sistema es una cosa donde usted establece actores, procedimientos, genera los incentivos, mira cuáles son los huecos que puede haber, va tapando. Entonces llevamos 30 años montando el sistema de salud colombiano, que lo destruyen en un abrir y cerrar de ojos, para montar lo que no existe, que es lo de los maestros. Ahora los maestros, me da mucha risa. Actualidad Panamericana, me encantó ese tuit que dice, se le pide al magisterio no enfermarse, enseñarle apoyo al gobierno. Pues sí, así le va a tocar a todos los pestristas, no enfermarse, enseñar de apoyo al gobierno, porque el que se enferme se va a encontrar con que el sistema se está destruyendo. Intervinieron ilegalmente a Santa, que porque el presidente la culpó de que el proyecto de ley no hubiera pasado. Pero no contentos con eso, empezaron a presionar a no pagarle a la CPS, no quisieron subir la UPC, que es lo que se paga por cada colombiano, súper desfinanciada. El gobierno de Duque dijo hay que subirla a 16.5%, dijeron, qué exageración. Carolina Corcho dijo que eso era una locura, no tenía estudios, pero sin embargo nos metieron en todo eso. ¿Y qué pasó, Matri? Pues que las CPS se quebraron, porque vienen perdiendo plata, y pues ya Compensar dijo que se quería liquidar, Sura dijo que se quería liquidar, entonces nos vamos a quedar sin sistema. Y el sistema de Petro también va a colapsar, porque ellos están haciendo el famoso giro directo.
Pero como no pueden hacer auditoría de las facturas, porque son más de 200 millones de facturas que el gobierno no va a poder revisar, entonces dijeron, no, no se preocupen, nosotros no vamos a revisar las facturas, sino que vamos a pagar el 80%. Y después, cuando un buen día, cuando terminemos de revisar las facturas, entonces vamos a pagar el otro 20%. Pero ¿sabe qué pasa, Matri? Que si usted pone un hospital a perder 20%, pues rápidamente no va a poder sostenerse, porque ahí están la plata que hay que pagarle a los médicos, a los proveedores, no, todo. Entonces, dentro de pocos meses, ustedes van a ver hospitales cerrando servicios. Y les voy a anunciar algo. Lo primero en cerrar será pediatría, será obstetricia, todo lo de maternidad y niños. Y la gente no va a tener dónde tener sus bebés ni a dónde llevar los niños enfermos. Y esto no es porque no haya pasado la reforma de Gustavo Petro, porque esa reforma es como la que están viendo en los maestros, no funciona. Esto es porque Gustavo Petro decidió destruir el sistema de salud colombiano.